la palabra sensibilidad estuvo en el corazón de Dios desde el principio de la creación. Cuando creó Dios al hombre, ¿sí?, lo creó no tan solo por crearlo nomás, sino para llenar un vacío ahí en el universo y que llega a este mundo, sino con responsabilidades. Pero la responsabilidad, más que nada responsabilidad, el peso enorme que tenía Dios siempre para con la humanidad, era suplir algo que el hombre no podía hacer, que era suplir la salvación, ¿sí? Colocar esa en la eternidad, como hablábamos al principio. Y sabes que a lo largo de la historia, siempre, en todos los libros del Antiguo Testamento, se ve cómo Dios levanta constantemente a profetas, ¿sí?, a reyes, a líderes, a personas comunes y corrientes que quería Dios salvar, porque es el propósito de Dios, la cual mandó a Jesús a la tierra, salvar. Y si el Señor todavía no viene a buscar a su iglesia, es porque todavía hay mucho pueblo por ganar. Y que el mediador para que las personas accedan a ese Salvador es el privilegio que tenemos vos y yo, ¿sí?, de poder comunicar el Evangelio. Y hay algo realmente que me encanta cuando Cristo, él ya en Mateo, si me acompañas con tu Biblia, ahí en Mateo capítulo 28, en Mateo 28 y en los Evangelios se describe en los últimos capítulos las últimas palabras del Señor Jesucristo a los discípulos. Hay un legado que quiere darle a los discípulos, a esa persona a la cual invirtió el Señor 3 maravillosos años, ¿sí?, que en Mateo 28 podemos ver 28, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban, porque había sido poco el tema de la resurrección, ¿verdad? Y el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas, dice que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, las últimas palabras del Señor Jesucristo para ya ascender a los cielos. Le dijo, muchachos, yo me voy, pero le voy a dejar una responsabilidad tremenda. Yo no la puedo hacer. Yo ya lo hice con ustedes. Yo ya invertí tiempo en ustedes, ¿no? Y justo el pastor, haciendo un poco historia en cuanto a la iglesia, cumpliendo este año 7 años, no pasaron 3 años, sino pasaron 7 años. Y la misma responsabilidad que el Señor Jesucristo les dio a los discípulos, es la misma responsabilidad que nos cae a nosotros también. ¿De poder hacer qué? Discípulos. Qué desafío tan grande, ¿no? ¿Y qué es hacer discípulos? Es transferir. Esa palabra transferir la usamos mucho, constantemente, todos los días. Oh, el tema de Mercado Pago, ¿no? Transferir. Te transfiero, te pago, recibo, ¿no? Pero transferencia, ¿sí?, hablando en lo espiritual, uno tiene que transferir algo que es a nivel vida y espiritual mismo, es transferir a Jesús a otra persona, ¿sí? Ahora, ¿qué hizo Jesús cuando estuvo con los discípulos? No estuvo de paseo en esta tierra, no es que anduvo de una localidad a otra, sino que invirtió en esas vidas. Agarraba las masas y aprovechaba y le predicaba el Evangelio. No había en ese entonces tal vez un micrófono, pero había voz sin micrófono. Aprovechaba y del mar a su espalda y la multitud adelante, utilizando las montañas, utilizando el eco para predicarle un montón. Porque ¿cómo hace para predicarle, como por ejemplo la alimentación de los 5.000, a 5.000 personas? Tiene que tener voz de una tremenda voz, ¿no? Y no había un micrófono, no había parlantes. Pero sí lo que el Señor hizo, invirtió en vida de personas y invirtió en pocas. Ahora, creo que todos los que estamos acá somos el resultado que alguien primeramente oró. Tal vez ni conocés la persona a la cual oró por tu vida en su momento, pero estuviste en una lista de oración, ¿sí? Y tal vez, pero sí conocés tal vez la persona que te predicó el Evangelio, sí conocés a la persona a la cual golpeó la puerta de tu casa, te predicó tal vez en la plaza, en el colectivo, en una cancha de fútbol, en tu casa, en la vía pública, no lo sé. Pero sí que Jesús utiliza a personas, en este caso a vos y a mí. Ahora, ese semejante legado que el Señor Jesucristo le estaba dando a los discípulos, como se dice ese libro, ¿no?, comunes y corrientes, sencillos. Eran gente del vulgo, no tenían conocimiento de la palabra.
Eran pescadores, eran publicanos, eran cobradores de impuestos, eran personas de la vida diaria que vivían y subsistían y trabajaban. Y al fin y al cabo el Señor tenía un trato en forma particular con cada uno, llamándolos, diciéndoles, sígueme. ¿Y qué autoridad la palabra de Cristo? Sígueme, ¿no? Te imaginás mañana, lunes, arrancar el día con todo y de repente probás, ¿no? Va a la costanera y decís, sígueme. No te sigue nadie, ¿no? Mirá para atrás. Bueno, era Jesús, ¿no? Jesús tenía esa autoridad. Ahora, pero nosotros tenemos que invertir en otra persona, porque el Señor invirtió en nuestra vida. ¿Qué paciencia me tuvieron a mí? 5 personas, no eran pocas, eran 5. Que golpeaban la puerta de mi casa, a veces me escondía, de repente, no había mensaje en esa época. El discipulado era puerta a puerta, ¿no? Era con una bicicleta, una motito, algunos que tenían un auto, pero era llegar. Ahora invertir. Ahora, si Cristo es mi pasión, seguro realmente que mi prioridad va a ser las personas. ¿Sabés? La pasión más grande en la cual Cristo llegó a la cruz fue porque su pasión más grande era la obediencia de su Padre Celestial. Y sin duda que cuando la pasión de Cristo que se injertó en su corazón, en su mente, dijo, bueno, en 3 años tengo que sacudir el mundo con el Evangelio de Jesucristo utilizando solamente un puñadito de personas, no a muchas, ¿sí? Acá se nombra 11 personas, hubo un desertor. Y entre ellos invirtió y tuvo que, aquellos que tienen el privilegio de poder discipular a otra persona, siempre decimos lo mismo, ¿no? Hay una virtud de aquella persona que invierte en otra vida, que tenés que, si no la tenés que, no sé, atribuírtela y luchar y decir, tengo que tener paciencia. Porque que te digan de repente, che, nos vemos a las 4 y de repente te postergó, no estoy, nos vemos después, y vos decís, lo tengo que amar, sí, lo tengo que amar, no tengo que olvidar que me tuvieron paciencia a mí. Y sabes que el Señor Jesucristo tuvo paciencia con los discípulos. Y la paciencia hubo como fruto que a través de estas personas, el legado que le estaba dando el Señor Jesucristo a estos discípulos, es que estas personas iban a sacudir el mundo con el Evangelio de Jesucristo. Y no era solamente un mero conocimiento. Todos nosotros acá, yo agradezco a Dios por la iglesia, porque en la iglesia acá no hay neófitos. No hay personas realmente que tienen en forma intelectual un poquitito de conocimiento. Tienen mucho conocimiento en ese sentido. La cual eso nos hace ante Dios responsable, ¿no? Porque cuando mayor conocimiento, mayor demanda, porque voy a rendir cuenta del Señor por lo que sé, no por lo que no sé. ¿Sí? Ahora, el Señor Jesucristo, algo que me llama la atención acá, es que Él tuvo pasión. Y la pasión quería transmitírsela a los discípulos. Y se las dio. Y llegó el momento donde uno no quiere que nunca pase, ¿no? Como nosotros nos queda poquito, porque poquito tiempo que el pastor va a salir. Y lo vamos a traer un montonazo. Pero como él bien decía, nuestro desafío es poder nosotros siempre seguir a Dios más que al hombre. Porque yo te puedo fallar, ¿no? Pero al fin y al cabo Dios nunca te falla ni me falla. Y el Señor Jesucristo los reunió y le dijo, muchachos, tengo que decirle algo. Antes que me vaya, por tanto, id y haced discípulos. No era una opción. Muchachos, les tiro esa opción y si quieren, háganlo y si no, no hay problema. ¿Saben que la vida de Cristo es lo más lindo que hay? Para que la disfruten más y a plenitud. ¿Sabés qué es? Es transferir a Cristo a otra persona. Eso se llama discipulado, ¿sí? Y tiene otro sazón la vida cristiana, porque cuando vos invertís en otra vida, ¿sí? Ahí te vas a dar cuenta de un montonazo de cosas, ¿no? No sabía lo que era paciencia, ahora sé lo que es paciencia. No sabía tal vez lo que era amor, ahora tengo que transmitir amor a otra persona en la cual otra persona tuvieron amor conmigo, ¿sí? No sabía lo que era redimir el tiempo y ahora tengo que aprovechar el tiempo y esa persona yo le estoy dando, mi tiempo le estoy dando a la otra persona, ¿sí? Ahora, una cosa que me llama la atención acá, ¿qué es ser discípulo? Bueno, ¿qué es ser discípulo? Ser discípulo es un seguidor de Cristo, ¿sí? Una persona que da a Cristo a otra persona. Pero ¿cuál es el legado más grande que uno puede dar a otra persona? Es el ejemplo. Aquellos que somos papá, nuestros hijos nos leen, nos conocen de una manera impresionante, más que cualquier otra persona, ¿sí? Es más, ellos hacen los gestos que nosotros hacemos, ellos miran como nosotros miramos, ellos hablan como nosotros hablamos, ellos piensan como nosotros pensamos, ellos hacen lo que nosotros hacemos. Indirectamente, si bien tal vez, como decía Pablo, y gran verdad, ¿sí? Tenemos que suministrar a nuestros hijos y abrirle la palabra de Dios a ellos, ¿sí? Pero en cierta manera,
el ejemplo más grande que podamos dar nosotros a nuestros hijos es a través del ejemplo. Ahora, ¿qué pasó en Jesús? ¿Por qué esas 11 personas estuvieron dispuestos hasta morir por Jesús? Estuvieron dispuestos a ser torturados, perseguidos. ¿Qué los llevó? Porque el ejemplo era Cristo. Y sabes que cuando vas a discipular a otra persona, ¿sabes qué es? La gente va a requerir de tu persona y mi persona ejemplo. Tremendo desafío. Entonces no quiero. No debo eludir a esa semejante responsabilidad, sino verlo como un privilegio. Ahora, la iglesia llegó a un punto donde realmente cada uno de nosotros, si a grandes rasgos, solamente iba a tirar un número más, somos 40 acá, si invertimos en una vida, se va a duplicar, ¿sí? ¿Cuántos seríamos? 80, ¿no? Ahora, qué lindo poderamente invertir en una vida. Primero que todo, el desafío para aquellos que están discipulando, los animo a que lo sigan haciendo, porque es lo hermoso. Vi un estado en la semana, ¿sí? De un hermano en la fiesta acá, no quiero mirarlo porque se va a dar cuenta, pero invertir en lo eterno, y eso es bárbaro, eso es hermoso. Invertir en lo que tiene trascendencia, ¿sí? Porque hay dos cosas, siempre decimos, su palabra y las personas son eternas. Tu persona es eterna, por el simple hecho que si el Señor viene a buscarte, no vas a morir solamente quedarte aquí en la tierra, te vas con el Señor, me voy con el Señor. Entonces hubo personas que invirtieron tiempo en mí. Ahora, animar a esas personas que están discipulando, pero a su vez también animar a aquellas personas que no lo están haciendo, pero orar al Señor para que el Señor te dé una vida. Si la pasión es Cristo en tu vida y en mi vida, sin duda quiero colocar a Dios como prioridad. Debo también, si la prioridad de Cristo era inviertan en otras personas. Eso es lo que estaba diciendo el Señor Jesucristo a los discípulos. Muchachos, yo me voy. Por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice aquí, yo estoy con vosotros. Me encanta, porque el Señor Jesucristo no tan solo le tira la demanda y háganse cargo y yo me olvido de ustedes y lo abandono. No, yo voy a estar con ustedes ¿cuándo? Todos los días. Entonces, cuando estoy discipulando a otra persona, no es que estoy solo, estoy con el Señor. Está su palabra, está el Espíritu Santo, ¿sí? Está el conocimiento que uno aprendió, está la iglesia a la cual nos anima constantemente, ¿sí? Y como iglesia nos fusionamos, esa es la idea, porque cuando nos juntamos todos, eso es lo que se produce. Ahora, invertir en otra vida es hermoso. Uno diría, bueno, pero todavía no estoy en esa etapa. Pero orá al Señor para que puedas vos invertir en otra vida. Uno dice, pero yo no tengo conocimiento. ¿Sabés que no se necesita conocimiento? ¿Sabés que se necesita? Amor. Amor. ¿Por qué nosotros estamos acá? Por el amor de Dios. ¿Por qué los discípulos invirtieron tiempo y murieron por Cristo? Fue por amor. ¿Por qué hubo personas que nos predicaron el Evangelio o discipularon? Por amor. ¿Qué es lo que tengo que yo tener? Amor por el perdido, por invertir en otra persona. ¿Sabés que no nos alcanza las manos? Hay personas a las cuales no llegamos para poder influenciar. Hay personas a las cuales no podemos visitar. Hay personas a las cuales no podemos discipularla. Pero necesitamos tu oración y mi oración, a su vez tu tiempo y mi tiempo. Ahora, quiero compartirles, ¿no es cierto?, en esta noche, algo en cuanto a lo que es 4 marcas de un distintivo de una persona a la cual discipula. La primera que toda la encontramos ahí en Primera de Pedro, si me acompañás con tu Biblia, en Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Cuál es la marca la marca de una persona a la cual discipula a otra persona? Y la primera marca la encontramos acá en Primera de Pedro. Y el escritor lo conocés, ¿no? Uno de los discípulos del Señor Jesucristo. Qué paciencia que le tuvo el Señor a este hombre. Pero la paciencia que le tuvo a este hombre, imagino que fue que Dios iba a utilizar en gran manera. Y por eso la paciencia se ve en este versículo de este hombre. Dice ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Dice la palabra de Dios. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Una persona que ya centrada, consagrada y ya bien adireccionada hacia adelante. Dice que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Versículo 4. Para una herencia incorruptible, incontaminable, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y me quedo con una palabrita ahí en el versículo 3. Dice, bendito el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia que nos hizo renacer. ¿Saben que para poder discipular a otra persona yo tengo que renacer?
¿Cómo es eso? Nacer de nuevo, conocer a Cristo. No puedo discipular a otra persona si primeramente no tengo a Jesús. Jesucristo, cuando invirtió en los discípulos, era una persona sin duda que era 100% Dios y 100% hombre. ¿Sí? Fue humano y 100% Dios también, fue divino. Pero dice renacer. Hubo una persona la cual era un líder religioso, ¿sí? Que fue de noche, ¿te acordás? Y te voy hablando y seguro te vas a imaginar. Una persona que tenía mucho conocimiento. La historia se encuentra en Juan capítulo 3, versículo 3. Y el Señor Jesucristo le dice algo tremendo. Tenés que nacer de nuevo, Nicodemo. Una persona de muchísimo conocimiento. Almacenaba un montón de conocimiento. Yo creo que ese hombre, si lo trasladamos a esta época, seguro que si llenase un estadio, tranquilamente toda la gente se sorprendía por el conocimiento que tenía esa persona. Pero había algo que no tenía esa persona. ¿Qué era lo que esa persona no tenía? No tenía a Jesús. ¿Entendés? Y entiendo que realmente el conocimiento lo puedo tener acá, pero tal vez no tenía lo principal ni lo primordial, que era Jesús. Para poder yo discipular a otra persona, necesito yo tener a Jesús en mi corazón. Por eso cuando hablaba al principio de cuando tomé decisión por Cristo, ¿sí? La cual el tener a Cristo me lleva a que yo entiendo lo que la Biblia dice, porque dice que el hombre natural no percibe ¿qué? Lo espiritual. ¿Sí? En cambio, el que tiene a Cristo lee la palabra, la entiende y la comprende porque tuvo un encuentro con el Señor. Ahora, en la vida de este hombre, Pedro, qué paciencia que le tuvo el Señor. Después realmente que Pedro mismo le negó, ¿sí? Y estuvo ahí y se fue y lloró amargamente. El Señor Jesucristo lo fue a buscar y él estaba pescando y dice, ¿qué haces, Pedro, acá? Si yo te saqué de acá. Ahora, eso es lo llamativo del Señor Jesucristo. ¡Qué paciencia! Cualquiera diría, bueno, se apartó, se fue, se alejó del Señor. Y creo que eso también es lo que tenemos que hacer nosotros. Cuando una persona atina a alejarse al Señor, enamorarme del Señor, en la comunión con Él, leer su palabra, escuchar prédica y todo lo demás. ¿Sabes qué tengo que hacer? Tengo que buscarlo, tengo que llamarlo, tengo que mandarle un mensaje, tengo que ir hasta la casa, tengo que preguntarle cómo está. Y tengo que, con todo el amor, no acusándolo, porque si lo acuso lo alejo más, sino claramente con todo el amor del Señor, orando, lo voy a buscar. Como cantamos, ¿no? Las 99, y el Señor que deja las 99 y va a buscar a la que falta. Ahora, qué lindo es poder realmente tener esa virtud del Señor Jesucristo, paciencia, pero también tener un corazón pastoral. Uno dice, no, los pastores van a buscar a la gente. Solamente ellos. No, no es que realmente el pastor va a buscar a la oveja. Nosotros como hijos de Dios buscamos a aquel que se está descarrilando, que se está alejando. Ahora, la primera marca para discipular a una persona es renacer. Renacer. Y la historia la encontramos ahí en Juan 3, 1 al 15, si querés leerlo tranquilamente ahí en casa. Pero debo tener ese encuentro con el Señor. No puedo discipular a una persona si yo no tengo a Cristo. El único que me salva es Dios. Yo no salvo a las personas. El que murió en la cruz fue Cristo, es Cristo y será Cristo. Y Él es el que redime corazones. En cierta manera uno puede ver en la vida de cada uno. Nosotros sacamos todos los martes a la mañana, cuando dejo Miqueas ahí en el colegio, en Tambor de Tacuarí, una calle, voy con mi celular y mando automáticamente el PDF, estamos estudiando, y le mando la materia para que pueda imprimir y sacar fotocopia. Y la señora hizo un anuncio particular cuando fui a retirar la fotocopia. Y cuando fui a retirar me dice, ¿está estudiando teología? Sí, le digo. Qué bueno estudiar teología, qué bueno tener una religión. Yo antes tenía y asistía. Y bueno, ahí me nombraba que ella era católica. Pero qué concepto que tiene el mundo, ¿no? Disfruta o entiende que la cercanía a Dios es una religión más que una relación. Y nosotros entendemos que aquellos que tenemos a Cristo en nuestro corazón, disfrutamos una relación con Él, ¿sí? Mañana me levanto a la mañana y preparo mi mate de repente, pero arranco con el devocional. O de repente en el mediodía o en la noche, o en el momento donde vos estás sola y solo con Dios, donde no hay interrupción. ¿Sabes que este mundo lamentablemente vive una religión? Y la religión, a muchas personas, como siempre decimos, aleja a las personas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque religión, ¿qué es? Es cumplir.
¿Qué hacían los fariseos? Cumplían, ¿no? Según la ley de Moisés, había que apedrear a la persona que caía en adulterio. Según la ley de Moisés, y así. Y los fariseos constantemente cuestionando al Señor Jesucristo cuando no se lavan las manos, tus discípulos. Religión era cumplir. Y eso es lo que es. Disfrutemos a un Dios no de religión, sino de relación. Venimos a la iglesia no porque vengo para cumplir, para complacer o para que todos me vean, sino porque tengo una relación con Dios. Y eso tiene otro sazón en la vida del creyente. Me gustó una pequeña frase del pastor, la última que nos compartía. Cualquiera que comparta la palabra acá, no importa quién la comparta, el Señor lo va a utilizar, ¿sí? Pero él decía, ¿no? Vengamos a la iglesia con expectativa. Y es verdad. Cuando vayas a Dios en el devocional, anda con expectativa para que el Señor te hable, ¿sí? ¿Sabes cuándo es un buen devocional? Cuando lo hiciste en la mañana y lo recordás hasta la noche. Y que cuando un hermano en la fe te cruza en la mitad del día, te diga, ¿qué sacaste del devocional? Y vos le decís, ¿no? Y le compartís. Porque lo rumiaste, diría, ¿no? En términos cuando íbamos a la escuela que nos enseñaban lo que la vaca hacía cuando come el pasto, ¿no? Lo mastico, ¿sí? Y lo voy asimilando. Y no es que voy disparando, tengo mi devocional y, como dice Santiago, como esa persona natural, que se ve en el espejo, ¿sí? Y se olvida cómo qué, cómo estaba. Y muchas veces en el devocional pasa eso en nuestra vida, ¿no? Cuando hacemos el devocional y de repente, ¿qué era lo que el Señor había hablado en la mañana? Me reolvidé. Porque tal vez, ¿qué? Hicimos rápido. Ahora, renacer. Y eso es lo que quería el Señor Jesucristo motivar a este hombre, Nicodemo, un líder religioso. Para ser un fariseo, primero tenía que ellos estudiar un montón. En segundo lugar, tenían que ser un líder religioso. En tercer lugar, tenían que disponer tiempo de estudio, la cual era 12 horas por día. Y a su vez también tenían que ellos cumplir constantemente y ser acompañados por alguien. Dios no nos invita a nosotros a poder cumplir, sino Dios nos invita a nosotros a que podamos disfrutar una relación con Dios. Y este mundo necesita que la gente pueda ver a personas que tienen una relación con Él. La segunda marca en el discipulado, en primer lugar, para poder discipular a alguien, yo tengo que renacer, tengo que tomar decisión por Cristo. Si tomaste decisión por Cristo y sos salvo y tenés la plena convicción que si el Señor vendría hoy, ¿sí? Estás segura y seguro que el Señor te viene a buscar, ¿sí? Tenés la plena convicción de ¿qué? De que el Señor va a venir a buscarte y a su vez también porque sos hijo. La segunda marca es, ahí la encontramos en Tito. Acompáñame ahí con tu Biblia, Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito capítulo 3, versículo 5. La segunda marca para discipular dice, no nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La segunda marca para discipular a otra persona es la regeneración. Y este concepto seguro que me van a entender bien aquellas que son mamás y que han tenido bebés. ¿Qué se produce cuando realmente hay mamás que están embarazadas? ¿Producen qué? Una regeneración, el cuerpo va cambiando y a su vez también ¿qué? Esas 42 semanas, que después viene el bebé, ¿sí? Pero se producen muchos cambios. ¿Y sabes qué? La segunda marca para discipular a otra persona es que es una regeneración. Tiene que haber ¿qué? Cambios en el Hijo de Dios, porque el versículo 5 dice, no nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, la salvación no es por mérito del ser humano, sino pura y exclusivamente del Señor Jesús, sino por su misericordia y por el lavamiento de la regeneración. Ahora, ¿va a haber cambios? Sin duda que va a haber cambios. ¿Cuántos cambios hizo el Señor en tu vida desde que tomaste decisión por Cristo? ¿Cuántos? ¿Conoces alguno? ¿Hiciste alguna vez una lista de cosas que hacía antes a lo que es ahora? Tal vez mi vocabulario, he cambiado mi vocabulario. Mi vocabulario era una cloaca, diría, ¿no? Decía perversidad, cualquier cosa. Mi forma de pensar cambió, ¿sí? Porque pensaba de una forma y ahora pienso otra, ¿sí? Cambió tal vez mi forma de ver las cosas. Cambió mi prioridad. Cambió mi futuro. Cambió mi presente, ¿sí? Cambió mi familia. Cambió
mi corazón. Ahora, no es que cambió término de que ya terminó. El Señor sigue cambiando nuestra vida. El asunto es poder tener nosotros un corazón dócil a lo que Dios siga haciendo en nuestra vida a través de su palabra. Ahora, regeneración. ¿Cuántas cosas el Señor tiene que cambiar? ¿Alguna vez preguntaste a alguna hermana, algún hermano, ¿ves cambio en mi vida? ¿Sí? Y sabes que este mundo necesita en nuestra vida, ¿sí?, cambios. Y más cuando decimos que vamos a una iglesia, ya es una condición, es un condicionante de saber que tengo que mostrar de repente, no una imagen, porque mostrar una imagen es como mostrar una fachada, diría, ¿no? Sino un estilo de vida. Y ese es el desafío que tenemos como hijos de Dios. Como soy aquí en la iglesia, soy, ¿no es cierto?, en la vida pública, con mi familia, con mis seres queridos, en lo privado, en el celular mismo, ¿no es cierto?, en lo oculto, en el club, en el trabajo, con mis amigos, con mi familia, a distancia, en todo lugar, soy igual, ¿sí? Y creo que la autenticidad del Señor Jesucristo fue lo que impactó a los discípulos, porque fue una persona a la cual lo que decía, hacía. Y ese es el desafío que tenemos. ¿Sabe que cuando vamos a discipular a otra persona, la gente nos lee? La gente sabe cómo realmente somos. ¿Qué tenemos que cambiar? Tengo un montonazo de cosas por cambiar, ¿sí? Y es más, no es que voy a la otra persona para que la persona a la otra cambie. No, yo debo cambiar primero, ¿sí? Me encanta ahí en Juan capítulo 13, cuando dice, porque ejemplo os he dado. O sea, estoy diciendo, yo les di un ejemplo, ¿no? Pablo, qué autoridad también decía, ¿no? El ejemplo que le he dado también. Ahora, ese es el ejemplo y el impacto. Si algo que realmente me llamaba la atención de acercarme a Dios, era el ejemplo de las personas. Porque cuando las veía el trato en su hogar, en la iglesia, con su familia, el actuar con sus hijos, con su esposa. Las miraba, las veía, las observaba. Y después decía, yo quiero eso para mi vida. Yo quiero realmente ese estilo de vida para mi vida. Quiero esa pasión que ellos tienen, ¿sí? Muchas veces me avergonzaba cuando el líder de jóvenes decía, bueno, en el concurso bíblico, servicio cristiano, grupal, lo encontramos todo en la terminal. ¿Para qué? ¿Para hacer un picnic? No, vamos a predicar el evangelio. Faltaba. De repente, bueno, vamos a limpiar la iglesia. No quería saber, no me quería comprometer. Pero a medida que iba viendo la vida de esas personas, iba asimilando que ellos no tan solo iban compartiéndome un mensaje de la palabra. No era solamente un mero conocimiento o de repente un escrito de un papel y una Biblia, una anotación y escucharlos. Me acuerdo cuando fui a verlo a Sergio, que es la persona a la cual una de las personas que cual influenció y también impactó mi vida. Le dije, Sergio, ¿te puedo decir algo? Nunca te lo dije, pero bueno, ahora me acuerdo. ¿Sabes que no me acuerdo de ningún mensaje que compartiste vos en la iglesia? Mirá que compartiste, varios de reunión de jóvenes en la iglesia, pero no me acuerdo de ninguno. Pero ¿sabés qué me acuerdo? De tu buen accionar, de tu ejemplo. No del púlpito, sino de abajo del púlpito. Cuando nos ibas a buscar, cuando sacabas de tu bolsillo de repente, compraba para una bolsa de mercadería. Cuando iba a buscar a los pibes ahí, cuando se acercaba a mi casa, en mi casa eran todos borrachos. Y él iba y entraba y lo saludaba a uno. No tenían perfume. Era alcohol que había ahí. ¿Pero qué había ahí? El amor de Dios en la vida de esa persona. Y mi versículo para él, y un versículo que me encanta es, y lo repito siempre porque me encanta, 1 Samuel 16:7. No mires su parecer ni su estatura, sino ve su corazón. Cuando veas a las personas, ve el corazón. Lo de afuera es fachada. Y uno dice, bueno, hay muchas cosas por cambiar. Sí, pero el interés que tenía Jesús siempre cuando iba no era porque venía por lo de afuera, sino por lo que había en el corazón. Cuando llegaba al corazón de los discípulos y conseguía que los transformaba, sabía que los tenía para él y que esas personas que había invertido como los discípulos, sabía que iba a sacudir al mundo con el Evangelio de Jesucristo. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer cuando invertimos en una vida. Tener paciencia, amor. Cuando la pasión es Cristo, siempre la prioridad, ¿sabes qué va a ser? Las personas. Cuando no mi pasión es Cristo, nunca las personas van a ser mi prioridad. Y la voy a tener en poco y voy a vivir para mí. Y ahí entra una palabra que este mundo nos quiere atosigar, asfixiar y a su vez también acorralar, que seamos pensantes solamente en nuestra vida
Y ahí automáticamente sobresale y sale una palabra que es el egoísmo. Pensar mucho en nosotros más que en las otras personas. Ahora, renacer, ¿sí? En primer lugar, un encuentro con el Señor para discipular a otra persona. Tener una regeneración como esa mamá que produce cambios en su maternidad y a su vez también cuando llega el bebé también, pero también cambios en la vida cristiana, en la vida de uno. Ahora, ¿qué elementos funcionan para tener una regeneración? 3 cosas que nunca nos vincula mayormente a nosotros. Cuando voy a influenciar a otra persona, en primer lugar, es su palabra. Es el instrumento que Dios utiliza para vos y para mí para poder dar esa transferencia de Cristo a otra persona. Su palabra. Como siempre se dice, hay muchos libros que informan, pero el único libro que transforma, ¿qué es? La palabra de Dios. Entonces, si yo voy a discipular a una persona y no voy con la Biblia, estoy esperando que yo la voy a transformar y no es así, sino que la Biblia es la que transforma la vida de la persona. ¿Por qué? Porque Dios es tan sabio, porque quiere que mi corazón no se jacte, que la transformación de las personas no es de mí, sino siempre es a través de Cristo, utilizando el tremendo manual que es la palabra de Dios, que transforma de adentro hacia afuera. En segundo lugar, ¿qué es lo que transforma a las personas para que puedan ser una persona regenerada? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace un trabajo impresionante. Que vos tenés tu material ahí, tal vez tu Biblia ahí, y vas abriendo la palabra de Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo está haciendo un trabajo tremendo en la vida de la otra persona, la cual está produciendo cambio y convenciendo a la otra persona, ¿sí?, a dejar cosas. Y no depende de tu persona el cambio, porque muchas veces, no sé si te pasó cuando estaba discipulando a alguien. Si no estoy yo, la persona seguro que se va a descarrilar, va a tener mala actitud. Como que yo tengo que, tipo, ¿viste ese discipulado de helicóptero? Esos papás de helicóptero, la otra vez escuché y me encantó. Pero muchas veces como pensamos que tenemos que perseguir a las personas a todos lados, ¿no? Y tiene que ser 24/7 para que cambien. Vos te vas a encontrar una semana con la persona, pero quien va a persuadir al corazón de esa persona va a ser el Espíritu Santo. Quien va a convencer a esa persona va a ser el Espíritu Santo. Quien va a llevar a esa persona cuando haga lo incorrecto va a ser el Espíritu Santo. No voy a ser yo. Yo voy a sugerir. No es que doy un consejo para que la otra persona cambie. Yo no decido por ustedes. El que convence de pecado, justicia y juicio es el Espíritu Santo. Entonces, uno de los elementos de regeneración es su palabra, el Espíritu Santo. Pero en tercer lugar, es la sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Cuando vamos a predicar el Evangelio, ¿sí?, nunca es mérito propio para aquel que va a predicar el Evangelio. Uno, si bien va, abre su boca, comparte, es un mandato, en obediencia lo voy a hacer, voy por las calles, en cualquier lugar, ¿sí? Pero la regeneración se produce cuando abro mi boca y comparto el Evangelio y la entiende la otra persona. Como dice en 1 Juan 1:7, que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. 3 ingredientes para lo que es la regeneración: el Espíritu Santo, su palabra y la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es la que redime el corazón de las personas. No soy yo. Yo nunca cambio a las personas. Pero sí me debo atribuir a que tengo una responsabilidad ante Dios de dar un ejemplo, como aquellos que somos papás. El mejor legado que nosotros podemos dar a nuestros hijos, ¿qué? Es el ejemplo. El ejemplo más grande de obediencia. Porque ellos nos leen, nos conocen cuando reaccionamos y demás también. Ahora, pregunta para qué podemos hacerlo nosotros. ¿Está ocurriendo tal vez algún cambio en mi vida? ¿Le estás dejando y le estoy dejando al Espíritu Santo que me deje persuadir a hacer lo correcto? ¿O no estoy colocando una cierta resistencia? ¿Sí? Porque podemos colocar esa resistencia. Y obvio que Dios no va a orar, porque no le dejo. Y porque le pongo, ¿no es cierto?, el puño en la cara de Dios diciéndole, no, es mi vida. Pero qué lindo poderamente dejarse persuadir por el Señor. Siempre dejémonos persuadir por el Espíritu Santo, por su palabra, que cuando la abra, diga, wow, sí, esto tengo que cambiar, esto tengo que hacer, lo tengo que hacer. Porque sinceramente tiene que producirse cambio en mí. Y no es que estoy disfrutando una religión, sino que una relación, y Dios me habla a mí a través de su palabra. Y yo tengo que influenciar a otras personas constantemente, en obediencia a ese mandato que Dios me da. Estoy colocando tal vez barreras, muros, paredes, no sé. Ponele lo que le pongas en cuanto a resistir a Dios,
para que Dios haga una obra maravillosa en tu vida y en mi vida. ¿Saben que resistir a Dios, ¿sí?, sería como decirle a Dios, mi vida yo hago lo que quiero? Dios dice, y una vez escuchaba de un papá y decía, lo peor que uno puede hacer para un hijo cuando está en esa etapa de rebeldía es decirle, haz lo que quieras. Haz lo que quieras. ¿Querés hacerlo? Hacelo. Llega un punto en nuestra vida, espero que nunca, que Dios no te diga de esa forma de decir, haz lo que quieras. Estás empecinado en hacer lo que es incorrecto, pero solamente quiero decirte algo. Hay consecuencias. Hay consecuencias y son dolorosas. Y son dolorosas. Y me acuerdo, un misionero, un papá me decía, que llegó a reflexionar a su hijo, decir, sí, papá, tenés razón. Iba por mal camino, estaba enceguecido, tenía esa virtud, esos perfiles, esa persona que no tienen a Cristo, esa persona inconversa, esa persona que no quiere saber nada de Dios, enceguecido, como muchas veces decimos, es humo en los ojos. ¿Sí? ¿Alguna vez tuviste un brasero o haciendo un asado? Hace tanto que no hacemos un asado. De repente, y humo en los ojos y no veo. Bueno, así. Pero bueno, que Dios nos libre en cuanto a eso. Ahí hay una lista muy grande en Efesios capítulo 4, versículos 17 y 32. Solamente se la dejo nomás como tarea. Efesios 4, 17 al 32. Estamos en el proceso de Dios. Dios tiene que cambiar muchísimas cosas en nuestra vida. Tal vez si agarramos una lista, una hojita en la noche antes de dormir y ponemos qué cosa Dios tiene que cambiar, tal vez, no la pegues en la heladera para que nadie la vea, ¿no? Tenlo para vos. Pero en Efesios 4, ¿sí?, ahí 17 al 32, nombra muchas cosas las cuales yo tengo que dejar y cambiar. Y entre ellas, despojarme. ¿Qué cosa me debo despojar? ¿De qué cosa me debo vestir? ¿Qué cosa tengo que renovar? ¿Sí? Ahora, qué desafío que tenemos como hijos de Dios en cuanto a eso, ¿no? ¿Y qué tarea que tenemos? ¿Sí? Ya tenemos tarea. Ahora, no pongamos límite a Dios. Dios quiere hacer algo tremendo en nuestras vidas. Nunca limitemos a Dios. Cuando limitamos a Dios, limitamos también nuestro crecimiento espiritual. Limitamos también, y a su vez también, colocamos estorbos automáticamente a nuestra vida para nuestro crecimiento espiritual. Y no tan solo pensemos en nosotros mismos, también que detiene la obra de Dios en tu vida y en mi vida. Porque Dios, claro, dejó el libre albedrío al ser humano. Es un caballero, Él solamente deja hacer lo que vos quieras, pero siempre te advierte a través de su palabra, a través de personas, a través del Espíritu Santo, a través, ¿no es cierto?, de las prédicas de la palabra de Dios. Pero otra marca, porque el tiempo apremia, es la marca en cuanto a lo que es la tercera. Aquí la tengo. Es la tercera marca de renuncia. Y vemos ahí un versículo en Lucas, capítulo 14. Lucas 14. Porque nosotros, sinceramente, así como vamos dando el ejemplo en las personas, Lucas, Mateo, Marcos, Lucas 14, sin duda cada una de las personas a la cual está discipulando tuvo en algún momento que renunciar a cosas. Y en Lucas capítulo 14, versículo 33, dice la palabra de Dios. Ahí mismo dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Uno dice, posea todo, ¿qué tengo que renunciar a mi familia, al trabajo? No, el trabajo es el medio de sustento que el Señor te da para poder solventar a tu familia y a su vez también suplir la necesidad de otras personas también, ¿por qué no? A la familia, la que el Señor te da. Pero renunciar tal vez a lo prioritario, a lo que vos ponés arriba de todo, ¿no? Como pedestal ahí, en posición, arriba de todo, ¿sí? Siempre se anunciaba lo que es la palabra pasión. Antes de llegar a Cristo, mi pasión más grande siempre era el fútbol. Fútbol y fútbol y fútbol y fútbol y constantemente fútbol y demás. Pero Dios tuvo que trabajar y sí, y tiene que seguir trabajando. Generalmente en el trono de vida, tal vez, no tan solo el fútbol, tal vez una persona a la cual estoy siguiendo, un chico o una chica a la cual me guste, ¿sí? De repente un hobby o un vicio, pero algo que ocupa lugar en primer lugar ahí.
A eso se refería el Señor Jesucristo. Cuando dice así, pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo, un absoluto, lo que posee, no puede ser que mi discípulo. Discipular a otra persona implica que yo debo renunciar a cosas. Porque si no, no puedo discipular a otra persona si no renuncié a algo que me tiene atado todavía o que tengo como prioridad arriba. Porque la persona que estoy discipulando en sí me conoce y Dios aún más me conoce todavía. Otro versículo ahí en Lucas 9:23, este versículo muchas veces leído, Lucas 9:23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, níguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Seguir a Cristo implica, ¿no es cierto?, renunciar. Si hablamos de renunciar a los discípulos, ¿sí? Pedro tuvo que renunciar, dice que al instante que dejó las redes, ¿sí? Dejó las redes. En Mateo capítulo 9, versículo 9, una persona que estaba ahí engolosinado con el tema del dinero y que estaba el signo peso o dólar o no sé qué en ese entonces, estaba ¿qué? Mateo, cobrado impuestos, mal visto en la sociedad en ese momento, ¿sí? Pero pasó el Señor Jesucristo y le dijo, sígueme, y tiró todo y siguió al Señor. Ahora, al instante. Y seguir a Cristo implica renuncia. ¿A qué cosa debo renunciar? Bueno, vos sabés y yo sé qué lista tengo que renunciar, ¿sí? ¿Qué me cuesta? No, pero esto me gusta. Pero este es algo preciado. No debo dejar. ¿Se acuerdan de una persona a la cual a través de lo que es el dinero no quiso seguirlo? El joven rico, ¿sí? Él estaba preocupado, ¿por qué? Por su riqueza, por el tesoro, por el dinero en sí. Ahí podemos ver un claro ejemplo de una persona que su pasión más grande era lo monetario, más que las personas, más que Dios, sino que implicaba que en su trono estaban las riquezas. Ahora, hacer la transferencia de vida de Cristo a otra persona implica discipulado, implica que poder invertir en otra vida, en otra vida. Si no lo estoy haciendo, orá al Señor para que el Señor te dé una vida. Si lo estabas haciendo y tal vez no lo estás haciendo ahora, ¿sí? Hacelo. Y una de las cosas también cuando uno va a discipular, ¿sabes qué? Que uno nunca tiene que olvidarse que es un discípulo. Porque muchas veces nosotros tal vez tenemos el perfil de tratar a otra persona pensando que soy el maestro y vos sos mi discípulo. Y miro, ¿no es cierto?, así a las personas. De saber que soy un aprendiz y que constantemente tengo que aprender y tengo que tener un corazón dócil, un corazón de humildad también. Y también tener la certeza y la confianza y la humildad que si viene una persona que tal vez, ¿por qué no viene a discipular a una persona que tenga más conocimiento? Se está evidenciando mi corazón ahí. Sino que con toda humildad decir, sí, ¿por qué no? Necesito que alguien me acompañe, necesito que alguien ore por mí, necesito que alguien invierta tiempo en mí, necesito que alguien me acompañe porque al fin y al cabo la vida cristiana es así. Estamos acá porque alguien nos acompañó, alguien invirtió, alguien estuvo orando por nosotros, alguien rehusó, alguien me colocó una hora, media hora, unos mates para poder estar acá. Entonces, no te prives de ese legado que el Señor Jesucristo le dio a los discípulos, pero también indirectamente nos tira a nosotros para que nosotros podamos hacer lo mismo para con otras personas. Seguir a Cristo implica dejar tal vez cosas, o tal vez el Dios ese, la cual yo no invierto tiempo, soy yo. Tal vez en el pedestal o de repente en el trono no es algo material, no es un trabajo, tal vez no es una persona, sino que soy yo puesto en el pedestal arriba ahí y estoy ocupado más de mí que de otra persona. Y uno dice, bueno, pero no tengo tiempo para nada. Pero bueno, ¿saben que para hacer algo que nos gusta nos hacemos el tiempo? Nos hacemos el tiempo en serio, ¿eh? Pero ¿sabes que ahí se ve realmente, ahí se ve que las prioridades. Si mi prioridad son las personas y mi pasión es Cristo, quédate bien tranquila y tranquilo que te vas a hacer el tiempo de alguna forma. De saber que, aunque sea que este año vos decís, bueno, ya estamos a mitad de año, ¿sí? Pero ¿por qué no orar y por qué no acompañar a una persona? O vos decís, bueno, tal vez no voy a acompañarla, pero aunque sea visitarla, ¿por qué no poder hacerlo? Y la última, compartirle, ¿sí?
es la marca de reproducción. Nosotros hemos padecido en el 2020 algo que se llama la pandemia, ¿no? Cómo una forma de reproducción se expandió, pero por todos lados, y cuánta mortandad, ¿sí? ¿Cuánta gente murió, no? Tal vez algún ser querido, tal vez padeciste, o alguno cerca de tu persona, de mi persona, ¿no? Pero lo más triste, ¿sabes cuántas personas murieron, pero murieron sin Cristo? Entonces creo que la cuarta, la primera era, ¿sí? Nacer de nuevo, ¿sí? Renacer. La segunda, ser regenerado a través de su palabra, la sangre de Cristo y a su vez también el Espíritu Santo. La tercera, ¿sí? La tercera es renunciar. Yo voy a discipular a una persona, debo renunciar a cosas para poder transmitir el ejemplo más grande que es Cristo. Y en cuarto lugar, reproducir. ¿Por qué no nos reproducimos? Porque tal vez no nací de nuevo. O en segundo lugar, tal vez no estoy dejando a Dios que produzca cambios. O tal vez, en tercer lugar, en mi vida no estoy renunciando a cosas. Por eso no atino a discipular a otra persona. Y en cuarto lugar, obvio, ¿cómo voy a reproducir? Si al fin y al cabo no estoy haciendo las otras tres anteriores. Alguna pregunta tal vez que podemos hacernos. ¿En qué área de mi vida estoy siendo regenerado? ¿En qué área de mi vida tal vez necesito cambiar? ¿En qué área de mi vida necesito tal vez invertir tiempo para poder Dios colocar en mi corazón ese deseo de poder discipular a otra persona? ¿En qué área de mi vida Dios tiene que trabajar? Si al fin y al cabo un discípulo de Cristo, la cual soy yo y sos vos, es hacer discípulos. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra. Vamos a ponernos de pie y agradeciendo a Dios por su palabra. Y siempre pensemos de esta forma, ¿no? No es que es uno diciéndole a las personas, sino que es Dios diciéndonos a nosotros.